Amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex contralor de la República, ex superintendente de banco y también de valores, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, enhorabuena, Ivanhoe. Ciertamente, enhorabuena, Bienvenido. Gracias por tenerme en su programa. Qué bueno, ¿no? Para hacer un balance de las cosas que usted entienda que podamos ponderar, tanto en los aspectos políticos como los temas nacionales. Exacto. Y económicos, por supuesto. Vamos a comenzar con los económicos, como por supuesto. Bueno, el gobierno parece que decidió, el presidente, posponer el pacto fiscal y entonces concentrarse en reducir la evasión y aplicar algunos que otros impuestos que estaban aprobados pero que no se aplicaron, como el de a los accionistas de la zona franca. ¿Tú crees que es correcto esa decisión del presidente? Fíjate, siempre en la conducción de las políticas económicas, tanto la fiscal como la monetaria, hay distintas vías para abordarla. Esa es una, la de entender que primero hay que sincerizar el pago de los impuestos, y la otra es que, bueno, precisamente el pacto fiscal era un escenario, o es un escenario propio como para que ese tipo de cosas se pongan sobre la mesa y se discutan en su justa dimensión para poder ir también logrando el mismo propósito que se está tratando de alcanzar con tratar de procurar que las personas jurídicas y las personas físicas paguen los impuestos que regularmente no pagan, o lo pagan parcialmente, o lo hacen con algún nivel de dilación, o bien lo evaden totalmente. Entonces, son dos formas de abordarlo. Yo hubiese sido partidario de que mejor estas cosas lo hagan dentro del marco del pacto fiscal, que incluso se había anunciado como una pretensión de las autoridades, y algunos sectores se pronunciaron positivamente. Creo que las condiciones estaban dadas y todavía están dadas para que el pacto fiscal se promueva, porque vivimos en una economía con buen nivel de crecimiento, con estabilidad en todos los indicadores, pero también hay una gran estabilidad política y un fortalecimiento institucional, y entonces con esas condiciones objetivas, pero hay un problema fiscal. Ahí hay un problema fiscal, pero el problema fiscal también se podía abordar dentro del pacto fiscal, porque precisamente por eso es que se procura el pacto fiscal. Yo entiendo también que el pacto fiscal de alguna manera está vinculado a otros temas, como es el tema del tema eléctrico, que ¿no? Está aparentemente en el limbo, ¿no? Sí, está como un poco frisado, pero se ha avanzado un poco, mucho más que lo del pacto fiscal, porque se lograron sentar y discutir algunos temas y se avanzó. Y como usted sabe, está el tema del subsidio al sector eléctrico, que supera los 26.000 millones de pesos al año, y eso es un tema que no solamente pertenece a ese sector de servicios como es la electricidad, sino también un tema que le corresponde al fisco dominicano como parte de su política presupuestaria y de su política fiscal. De manera que esta decisión gubernamental, bueno, también hay que apoyarla, porque hay que verlo como una de las formas que se tiene para abordar un tema fiscal. Y la otra, como le dije, priorizando el tema del pacto fiscal, o para incorporar aspectos como lo que se están tratando de desmontar ahora, que es el tema de la evasión fiscal. Licenciado N.G. Cortiñas, hasta ahora varias reformas tributarias no han dado resultados, y la presión tributaria no llega al 14% del Producto Interno Bruto. ¿Cree que en corto plazo se pueda reducir la evasión? Yo creo que esta presión tributaria podría aumentarse, pero no significativamente. Para que esto sea significativamente habría que abordar otros temas que no solamente tienen que ver con la presión tributaria, es decir, con el tema que tiene vinculante a la evasión, sino también al tema del gasto tributario, que es una figura que alcanza más del 6% del PIB, y eso solamente podría abordarse. Yo te tenía esa pregunta, ¿sabes? El gasto tributario asciende a 231.000 millones. Así es, que es aproximadamente el 6.3, 6.4% del PIB, y dependiendo el año base que se tome, pudiera ser 5.9% del PIB. Si se toma el PIB a precio corriente del 2015 o el PIB a precio corriente del 2016, va a depender de la metodología que se utilice o del año base que se utilice. Pero al final ronda el 6%. Y entonces ya para poder aumentar la presión tributaria en forma significativa, para que el Estado dominicano disponga de los recursos que necesita para afrontar las necesidades estructurales y coyunturales que tiene el país, y por lo tanto tener una presión tributaria más acorde con su realidad,
se necesita hacerse o abordarse el tema del gasto tributario. Y también otro tema que es un desafío para las autoridades y para todo el país es el tema que tiene que ver con la informalidad de la economía. El sector informal de la economía es muy alto, a nivel de empleo supera el 50%, ronda el 55-56%. Eso quiere decir que una franja importante de la población laboral dominicana está fuera del alcance de la seguridad social, de la seguridad jurídica, del sistema de salud, es decir, formal me refiero, sí. Y entonces eso le resta calidad, le resta competitividad al sector, pero al mismo tiempo también mantiene al margen a un segmento importante de la población que en el momento no lo siente porque está recibiendo algún nivel de ingreso, aunque sea no significativo, pero posteriormente, cuando empiezan los años a llegar, entonces se da cuenta de que, concho, pero yo no contribuí a mi seguridad social y entonces ahora no voy a tener tal vez el retiro que quisiese tener. De manera que estos son de los temas que se abordan. En el sector informal hay personas que ganan dinero, es decir, un buen técnico gana más que un profesional, un buen plomero, un buen pintor, un buen electricista. Así es, pero a él mismo le conviene formalizarse, porque es que, como les decía, en el momento, porque recibe un ingreso monetario presente y tal vez significativo, como usted lo señala, pero entonces no se da cuenta que no está construyendo su futuro para la época y la edad del retiro. Pero además también porque yo creo que es una manera también de que si usted se ve envuelto en una situación jurídica de un conflicto laboral, pues no tiene las vías de averencia que te facilita el código laboral por el tema de que usted se mantiene al margen de la contratación y ese tipo de cosas. Pero además también porque hay que abogar como políticas públicas de una formalización, de una sincerización de todo lo que es la economía. Sabemos que esto no es un fenómeno local, que eso que no es sencillo y que no es sencillo de abordarlo, pero hay que iniciarlo. Y una manera de iniciarlo es a través de las políticas públicas, con el concurso del sector privado. Y yo creo que ese era un tema, o debe ser un tema que a futuro, cuando las autoridades lo entiendan, debe ser materia también de un pacto fiscal. Licenciado, ¿y a usted no le preocupa el aumento de la deuda pública? Mire, siempre la deuda pública será materia de preocupación para cualquier gobierno y para cualquier país. Ahora, a veces el tema de la deuda pública se aborda por el lado de los valores absolutos o por el lado de los valores relativos. Y no se toman en cuenta las particularidades que tiene cada economía. Lo primero que hay que determinar en una economía es si el modelo económico que hay vigente en una nación soporta la sostenibilidad de la deuda. Si la soporta, pues no importa, porque digamos en Japón el peso de la deuda pública, de la deuda total, del PIB, supera el 250%. Sin embargo, hay sostenibilidad. Y Japón no podemos decir que está en crisis, pero el mismo Estados Unidos tiene un peso de deuda que supera el 102% y España 105%. Sin embargo, en Puerto Rico tiene un 70% de presión de la deuda sobre el PIB y ha caído en impago. Entonces, pero siempre se ha dicho, perdón, aunque ya más de un 40% es una situación ya de cuidado, que es el caso de la República Dominicana. Sirve de advertencia, pero en la medida que un país tenga la capacidad financiera para poder afrontar sus compromisos, el caso dominicano lo ha venido cumpliendo y por eso la calificación incluso de riesgo país ha mejorado en los últimos años, porque hemos ido cumpliendo de manera religiosa con el pago del capital y los intereses, el servicio en sentido general de la deuda, en adición con otras variables que se ponderan en una economía para poder valorar el riesgo país de una nación. De manera que yo creo que por eso es que se necesita de alguna manera el pacto fiscal, porque en la medida que se establece un pacto fiscal podemos hacer que el gobierno dependa menos del endeudamiento para financiar el presupuesto de la nación. En estos días se hablaba de la rigidez presupuestaria. La rigidez presupuestaria no es nueva. La rigidez presupuestaria la hemos venido como país construyendo desde hace años, probablemente décadas. Y esa rigidez presupuestaria está provocada porque hay alrededor de 25 o 26 leyes que la atan y hace que entonces el presupuesto sea rígido. Entonces el gobierno necesita de mayores flujos de ingresos corrientes de vocación permanente y eso solamente lo puede dar una política fiscal que sea una derivada de un pacto fiscal para que el presupuesto de la nación
se ha fondeado más con recursos internos que por recursos complementarios que provienen del endeudamiento externo o interno. De manera que es una forma de no amenazar a la economía en términos potenciales, porque ciertamente los endeudamientos no deben ser una política alegre, expansiva de manera irracional. En el caso de la República Dominicana no ha sido así, porque hemos cumplido con ello, pero pienso que ya hay señales en la economía dominicana como para que ese tema se aborde y poder hacer los ajustes que se necesita para no llegar a los niveles que ha llegado Puerto Rico, por ejemplo. Ay, baja, pero ya, por ejemplo, para la ejecución del 2017, solamente los intereses consumen el 3.2% del PIB. Sí. Por eso que es mucho dinero. Por eso era que decía, después de educación ese es el mayor gasto. Así es. Por eso era que digo que hay que procurar a través de un pacto fiscal aumentar los ingresos corrientes de vocación permanente, para que sean estos ingresos los que fondeen el presupuesto y el balance primario, que es deficitario y ha sido deficitario por muchos años, el balance primario del presupuesto de la nación, no tenga que verse complementado o fondeado con recursos externos e internos. Sí. Lo ideal es que el balance primario pueda pagar los intereses. Por supuesto, para tener una posición más holgada en el manejo presupuestario de la nación. Pero eso solamente puede lograrse con eficientización del sistema de la administración tributaria y con el desmonte de una parte importante del gasto tributario, una parte importante de la evasión tributaria, tanto por el lado del ITEVI, tanto por el lado del impuesto sobre la renta, y también de otras variables que se pueden identificar para mejorar los ingresos corrientes del gobierno central. ¿Cuál tú crees que sería, Iván Joel, la presión tributaria mínima, vamos a decir, de partida? Porque obviamente la presión debe de subir. La Estrategia Nacional de Desarrollo está hablando de un 24% en el año 2030, si no me falla la memoria. Mira, en el corto plazo, digamos de 3 a 5 años, la presión tributaria debería situarse alrededor del 18%, 18-19%, por una sencilla razón: los gastos se colocan por ahí. Del gasto público. Entonces, ese desfase que tenemos entre el gasto público dominicano y la presión tributaria, de alguna manera esa brecha tiene que cerrarse. Y de la única manera que tenemos para cerrarse es aumentando la presión tributaria, de manera que el gobierno con recursos internos pueda soportar su nivel de gastos. Pero también, y de ahí la importancia insisto, en el tema del pacto fiscal, que un pacto fiscal no solamente abordaría el tema del gasto, así desde el punto de los ingresos, desde el punto de vista de la presión tributaria, sino también de la composición del gasto. Ramón, o los dos Ramones, es que hay un tema que yo creo que a los hacedores de políticas públicas debe preocuparle. No es posible que el gasto corriente del país ronde el 84-85% y que el gasto de capital ronde 14, 15, 16%. Cuando hace 10 años o tal vez 12 años, el gasto corriente solamente se situaba en alrededor del 60%. Entonces, eso atenta contra la calidad del gasto, contra la calidad del gasto público. Porque además ese es muy rígido, ese es difícil de bajar. Por supuesto, muy difícil de desmontar. Y cuando hay que apretar, entonces lo más fácil es bajar más los gastos de capital. Así es. Pero en un país con una deficiencia importante en obras de infraestructura y de inversión de capital, yo creo que es importante que este tema del gasto de capital sea parte de una política fiscal integral que se pueda discutir en la mesa de un pacto fiscal. Los empresarios o el común de la gente, cuando uno habla de aumentar la presión tributaria, de aumentar los impuestos, que dicen, sí, pero que la calidad del gasto, el despilfarro, la nómina. Yo creo que hay espacio tanto para mejorar la calidad del gasto como para mejorar la calidad del ingreso. Porque en el país, como usted lo señala, solamente existe el discurso del gasto, de la calidad del gasto, pero la gente no se preocupa por la calidad del ingreso. Exactamente. Y cuando hablamos de la calidad del ingreso, me refiero a que los ingresos que deben provenir por el área tributaria y que ya los contribuyentes han cumplido con ello, más los agentes de retención no lo han transferido al fisco, entonces ahí no hay calidad del ingreso público. ¿Por qué? Porque el ingreso público a ese nivel no se considera todavía como un ingreso público, sino que el ingreso público se aprecia como tal a partir de que ingresan a las arcas del Estado a través de la administración tributaria.
y en la medida que la legislación dominicana considere que el ingreso tributario es público, es un bien público desde el mismo momento de su origen, entonces todo lo que tiene que ver con la parte de coercitiva, la parte de las consecuencias, de un régimen de consecuencias, cuando no se cumpla, podríamos hablar de una política integral de gasto y de ingreso con calidad. Con tu permiso, a Ivanhoe NG y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque todavía nos quedan muchos temas de interés de la economía, pero también de la política y del Partido de la Liberación Dominicana. Propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal. Propuesta semanal. Y continuamos aquí en Propuesta Semanal, en compañía del licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos y de valores. Pero con su permiso, el licenciado y el de los amables televidentes, vamos a dar paso a esa tacita de aroma y tradición del Café Santo Domingo, Que nos brinda Luastani e Industrias Vanilejas. Bueno, un cafecito mañanero nunca cae mal. Nunca. Muchísimas gracias, Luastani, por esa tacita de aroma, sabor y calidad. Licenciado, ¿favorece usted la medida de emitir bonos para la planta de carbón? Mira, el que es partidario de los mercados de capitales siempre va a saludar la incursión de nuevos instrumentos financieros en el mercado. El captar, el agenciarse recursos por la vía de los mercados de capitales es una vía moderna, una vía complementaria de los sistemas tradicionales de financiamiento, ya sea bancario o presupuestario por la vía del sistema tributario de un país. Yo pienso que es una opción que perfectamente puede explorar. Que debió tomarse quizás antes. Probablemente. Y creo que, y pienso porque hace tiempo que se sabía que los recursos de Brasil no iban a llegar. Y pienso que es una vía más rápida que la de colocar las acciones. Sí. Porque la venta de las acciones es mucho más complicado por el tema de que envuelve la participación accionaria del sector privado, que en este caso es mucho dinero. Y además porque sería más exigente en el conocimiento de informaciones, participación y todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo y una serie de cosas que están relacionadas con la participación accionaria. Yo creo que es una salida que viene a darle respuesta de alguna manera a algunos momentos de dilación que ha tenido la construcción de esta planta importante que se necesita en el país para aumentar la oferta energética de la República Dominicana. Vamos a hablar ahora del tipo de cambio, Ivanhoe, porque ha estado muy sobre el tapete. El gobernador del Banco Central ha tenido que varias veces opinar sobre el tema porque se habla de escasez de divisas. Sin embargo, él ha presentado datos del ingreso de divisas y de la posición en moneda extranjera que tiene la banca dominicana. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, y sobre el comportamiento del tipo de cambio. Sí, yo soy de los que entiendo que la economía dominicana genera los recursos en dólares necesarios para poder soportar las necesidades de las operaciones del sistema productivo dominicano, tanto en las unidades económicas como en las unidades comerciales. Y prueba de ello es que la entrada de dólares diarios supera la demanda de dólares diarios y eso puede encontrarse evidencia en los datos oficiales que se disponen. Ahora, ¿por qué se presentan momentos de escasez relativa en un momento determinado? Contrario a lo que alguna gente piensa, que por tema de estación. Porque yo hice una vez un análisis de unos 10 años del comportamiento estacional de la demanda del dólar y no encontré suficiente evidencia como para soportar de que los llamados meses de importación, por temas de las navidades y eso, correcto, hacen presionar el tipo de cambio. No encontré suficiente evidencia como para tenerlo como una verdad absoluta.
porque encontré que en esos 10 años, analizándolo por periodo de bimestre y de trimestre, encontré que en algunos años era cierto, pero en otros años no. Entonces, incluso en la mayoría de los años era menos cierto que cierto. Entonces no podría ser concluyente. Podríamos decir que podría encontrar explicación parcial, pero no total. A mí me parece que este es un tema que está más relacionado con el tema de la especulación. Y porque se está apostando a lo que yo he dado a conocer, que lo he dicho ya en más de una oportunidad, se está apostando al surgimiento de un mercado de futuro de divisas. El mercado de futuro de divisas en el país, en términos regulatorios, no existe. En términos legales tampoco existe. Porque el mercado que existe es el mercado spot, que es el mercado que está regulado por la ley monetaria y por los dispositivos complementarios que emanan de la Junta Monetaria y que lo supervisa la Superintendencia de Bancos. Entonces, en materia de política cambiaria, el mercado cambiario de la República Dominicana se ve amenazado en este, digamos, forcejeo de la oferta y la demanda, más por el lado de que hay fuerzas que están empujando hacia una depreciación de la moneda, no una devaluación, que mucha gente piensa que es devaluación. La devaluación es cuando el tipo de cambio está establecido por la autoridad monetaria de un país, porque hay un tipo de Aquí no cambio hay fijo. un tipo de cambio flexible. Exactamente, por lo tanto hay que llamarle depreciación, porque es el mercado que lo establece. Aunque legalmente la autoridad monetaria puede incursionar a través de operaciones de mercado abierto en dólares y en pesos también, que sean los objetivos que tenga la autoridad monetaria del momento y de la coyuntura que demandan las circunstancias. Decía que este sistema o este forcejeo de la oferta y la demanda, que tiene algunas señales de especulación, está generando un mercado de futuro de divisas. ¿Por qué lo está generando? Porque los generadores de divisas y los que están comercializando en ese mercado de futuro han encontrado que el spread de la oferta y la demanda es más alto en el mercado de divisas de futuro. En el mercado de divisas de futuro, en mis cálculos que he hecho, pactado a un mes, hace poco la diferencia no era significativa. Había diferencia, obviamente, a favor del mercado de futuro respecto al mercado spot. Pero ahora que ya el mercado de futuro se ha elevado a 3 meses, entonces el margen... Pero ese mercado de futuro opera entre los generadores y los usuarios. Y los demandantes. Y los demandantes. Pero no a través de los bancos No, por eso es informal. Por eso decía que es informal, que no está al alcance de la regulación. Yo no conocí ese dato. Sí, está. Si hay importadores que hacen contacto con los generadores. Sí, claro. Y se están haciendo contratos que rondan cifras muy superiores, oiga bien, muy superiores al tipo de cambio de spot. Muy superiores. Yo creo que las autoridades pueden constatarlo, eso. Es una buena tarea, porque... Pero mira, eso es una primicia lo que tú estás ofreciendo. Sí, y a ninguno nos conviene. Oigan bien, ni a los hacedores de políticas públicas por el lado monetario, ni a los agentes económicos, ni al consumidor. Nos conviene propiciar un mercado de futuro de divisas, porque a la corta eso es lo que va a fomentar que el tipo de cambio se eleve. Y el tipo de cambio, si se eleva fuera de lo que es la expresión espontánea de la economía de un país. Los fundamentos de la economía. Por supuesto, pues está bien. Si eso es lo que demanda una economía, claro. Pues el mercado lo dirá. Claro. Pero no, se te caen las exportaciones, por ejemplo. Sí. O aumentan las importaciones significativamente porque, hay un sobrecalentamiento de la economía, que pudiera ser el caso. No lo es en este caso, aunque el crecimiento de la economía dominicana está experimentando en los últimos años. Está por encima de su potencial. Su potencial es alrededor de 4 o 5% y estamos creciendo por encima de eso. Pero yo creo que hay espacio. Yo creo que si se revisan los ejercicios de la medición del crecimiento potencial, este crecimiento podría dar por encima del que se había hecho ya hace unos años. De manera que yo creo que, cuando decía que llamó la atención hacia ese hecho, porque no nos conviene a ninguno en la economía dominicana, ni a los consumidores, ni a los hacedores de políticas públicas, ni tampoco al sector productivo nacional. Probablemente pudiera beneficiarse lo que comercializan con la moneda porque tienen un spread más alto, pero se puede matar la gallina de los huevos de oro. También, sí, exactamente. Sí. Licenciado, y sobre el tema del pacto eléctrico,
¿Usted cree que tendrá un final feliz? ¿Se firmará? Mira, el país está llamado, está obligado de alguna manera a buscar vías de avenencia para que todos los pactos que estén sobre la mesa lleguen a una conclusión feliz. Lo logramos con el pacto por la educación y hoy día el país disfruta del 4%. Pues, ¿por qué no hacerlo con el pacto eléctrico, con el pacto fiscal? Es una exigencia legal incluso de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó y promulgó en el año 2012 y que el país ha venido avanzando en esa estrategia, pero que esas metas y objetivos que están establecidos en las metas probablemente no podrán alcanzarse si no se logran estos pactos que están contemplados en lo que se denominan pactos nacionales dentro de la misma ley. Entonces, hay un mandato legal y ese mandato legal es un reflejo de las necesidades del país y creo que los agentes económicos, los hacedores de políticas públicas, los hacedores de opinión como ustedes, los profesionales independientes, deben impulsar que este tema sea puesto sobre la mesa en forma desapasionada. Vamos a hablar un poquito de política partidaria, Iván Joé. Vemos que la oposición se ha unificado después de las elecciones. Ellos exigen elección de miembros de la Junta y del Tribunal Superior Electoral y de las altas cortes imparciales. Y por otro lado, bueno, la Constitución establece quiénes son los que eligen. Ahora están planteando que si no es una junta por consenso, ellos no van a reconocerla. ¿Tú crees que realmente el PLD debe negociar esas designaciones? Mira, la legitimización de las decisiones viene dada por el poder popular que se expresan en las urnas. Y el Partido de la Liberación Dominicana acaba ahora en este año 2016, de resultar victorioso en forma significativamente mayoritaria. Entonces la expresión ya está, y valga la redundancia, expresada en los poderes del Estado, en este caso el Congreso de la República y la cuota que le corresponde al Poder Ejecutivo, y los mecanismos están establecidos también para la elección. Ahora, nunca está de más que se le dé espacio a las minorías. Yo creo que un buen ejercicio democrático es cuando las minorías tienen participación y expresión en las decisiones. Y esto no debe verse como algo pecaminoso, sino por el contrario, que robustece las decisiones y le dan todavía mayor soporte de legitimización, aún a sabiendas que existen los marcos legales que le facultan a las instancias correspondientes a tomar ese tipo de decisión, de esa forma que usted acaba de indicar. Yo pienso que se le puede abrir un espacio. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, hay que barrir con esa junta completamente? Yo pienso que no. Yo pienso que el que se ha ganado un espacio y ha tenido un buen desempeño y tiene la credibilidad, debe ser un reconocimiento, porque las personas no deben ser quitadas de los puestos porque un grupo o un sector de presión entienda que debe ser quitado porque tal vez no responde a los intereses que ellos entiendan. Yo creo que una forma de hacer carrera pública a alto nivel es haciéndole un reconocimiento. Ahí lo tenemos con el gobernador del Banco Central, que tiene un buen tiempo, y hay sectores que han pedido su destitución porque tiene un buen tiempo. Hay sectores que han pedido su cabeza. Pero ojalá haya muchos funcionarios así, que puedan quedarse, incluso en otros gobiernos, que puedan quedarse desempeñando funciones públicas de alto nivel por su desempeño. Entonces, no podemos ver la petición de la oposición de una participación en estas instancias como algo amenazante, pero tampoco podemos ver desde el litoral del partido de gobierno como que tenemos, al estar con la autoridad para elegir a estas instancias, que lo podemos hacer todo. Es verdad que legalmente lo podemos hacer, pero yo creo que es razonable por el bien de la gobernabilidad. Y yo creo que el presidente Leonel Fernández en su momento y ahora el presidente Danilo Medina lo ha estado haciendo así, en un ejercicio de equilibrio de las fuerzas públicas y políticas nacionales para que se siga construyendo el nivel de sostenibilidad, de confianza que tiene el país. Que es parte de lo que le decía anteriormente, de las variables que se toman en cuenta para medir la calificación de riesgo de una nación. Y en la medida que ese nivel de confianza sea fuerte, en esa misma medida se puede atraer inversión extranjera, se puede traer inversión nacional, para que no estén solamente de alguna manera languideciendo en forma pasiva en el sistema bancario nacional, sino que forma parte de toda del flujo de
de crédito y débito que debe haber, de crédito y captación que debe haber en todo este proceso de los Quedan recursos pocos líquidos. minutos, pero Ramón tiene una última pregunta. Licenciado, ¿usted considera que su partido va por buen camino, que se están aplicando las resoluciones del último Congreso? Mira, se han iniciado ya algunas decisiones de este Congreso, Norge Botello, comandante Norge Botello, y una de ellas es que las secretarías han estado reactivándose en el Partido de la Liberación Se están Dominicana. reuniendo. Sí, ya se están reuniendo, habían estado casi frisadas por un buen tiempo. Solamente se habían activado medianamente en la campaña electoral, pero previo a ello y después no. Y entonces ahora están tomando un comportamiento más institucional y vemos como, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD se ha reunido varias veces, ha dado hasta algunos pronunciamientos, también lo propio ha hecho del Medio Ambiente, lo propio ha hecho lo de la Secretaría de Asuntos Profesionales del PLD, y eso es bueno. Pero también la misma Secretaría de Asuntos de Educación ha hecho también algunas actividades. Hoy mismo sábado hay una actividad en la Casa Nacional que tiene que ver con la formación política, que con una conferencia que va a dictar el ingeniero Temístocles Montaz, como parte del proceso de formación política, de formación educativa, y eso es fruto de los acuerdos y de las resoluciones del Congreso Norge Botello. Hay más temas pendientes, por supuesto, pero es todo un proceso y yo creo que hay que aplaudir que estas cosas ya se estén haciendo en el Sigue PLD. invencible el PLD. Yo pienso que tiene espacio en el presente y espacio en el futuro. Yo creo que el 2044, cuando la República Dominicana alcance su bicentenario, el PLD podría estar gobernando si sigue haciéndolo como ha estado haciéndolo en los últimos 12 años. Pero para el 20, por ejemplo, usted vislumbra una oposición igual, floja. Bueno, no ha dado señales todavía de que se ha recompuesto en términos de discurso y en términos de organizacional. Y si eso no hay señales a ese nivel, pues uno puede proyectar fácilmente que el PLD seguirá siendo la fuerza hegemónica, no solo por decisión propia, que en parte lo es, sino también por la propia ausencia de una oposición débil, sin discurso, y el poco discurso que logra a veces pronunciar y colocar es débil. Qué pena no tener más tiempo, Iván Jóvenes Cortiñas. Muchísimas gracias por tu participación con todos estos temas económicos que son de muchísimo interés y también la surrapita de los temas políticos. Muchísimas gracias. Gracias a los dos, Ramón. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal. Propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal. Propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal. Magnífica la participación del licenciado Iván Jóvenes Cortiñas. Ahora Ramón Núñez Fernández, que está a todo lo largo del programa, les trae las económicas con el breve comentario económico interesante y las cifras económicas de una serie de variables. Adelante. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos al mundo económico de Propuesta Semanal. Los depósitos en moneda extranjera de los bancos múltiples ascendieron a 6.138 millones de dólares al corte de octubre, representando un 28.5% de los depósitos totales de estas instituciones. 6.178 millones de dólares al tipo de cambio, son aproximadamente 287.277 millones de pesos. La información fue ofrecida por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA, al presentar en su gráfico educativo la evolución de estos depósitos desde 2002 hasta octubre del 2016. La ABA comunicó que durante ese periodo el crecimiento en términos absolutos de esos depósitos fue de 4.495 millones de dólares,
para una tasa promedio anual de incremento de un 10%, lo cual reafirma la confianza del público en las instituciones bancarias, según muestra un gráfico educativo del ABA, basado en datos del Banco Central de la República en el año 2002. Los depósitos de ahorros en dólares y euros se situaban en 1.683, pero ya octubre del 2016 alcanzaron los 6.178 millones de dólares. Este crecimiento de los depósitos facilita la expansión del crédito, lo que se traduce en mayores inversiones, más empleos, aumento de la producción nacional, entre otros, beneficiando así las actividades económicas en general, resaltó la ABA. Ese nivel de depósitos en dólares refleja que muchos dominicanos prefieren tener sus dólares aquí y no en el extranjero. Iniciamos este informe económico con los datos en los combustibles. Se ha producido un sube y baja, y es que el Ministerio de Industria y Comercio registró a los dos tipos de gasolina alzas, mientras que los del gasoil experimentarán un comportamiento hacia la baja, desde la medianoche del pasado viernes hasta el próximo 4 de noviembre. En ese sentido, la gasolina premium sube 2 pesos para comercializarse a 203 pesos con 80 centavos. La regular gana 1 peso para venderse a 187 pesos con 70 centavos. El galón de gasoil baja 2,27 para cotizarse a 147 pesos con 3 centavos, mientras que el gas licuado de petróleo costará 96 pesos con 70 centavos y el gas natural a 23,22 por metro cúbico. Ambos mantienen el mismo precio de la pasada semana. En las transacciones verificadas en el mercado de divisas, la prima del dólar se cotizó a la venta a 46,53 en los bancos comerciales y a 46,52 en los agentes de cambios. Entre tanto, el euro se cotizó a la venta a 54,50 en la banca comercial y a 54,51 en los agentes de cambios. Viajamos al exterior, en donde el petróleo West Texas, que es el crudo de referencia en la República Dominicana, cerró la semana laboral experimentando una caída de 47 puntos, ofertándose a $49 con 25 centavos. Y al día 26 de octubre presentamos las diferentes tasas de interés: activa ponderada promedio en 17,38%, preferencial en 12,57% y porcentualmente la tasa pasiva se colocó a 8,85%. Amigas y amigos, los invito a que continúen con la recta final de Propuesta Semanal. Feliz resto del domingo, cuídense mucho. Muchísimas gracias, y a ustedes, amables televidentes, gracias por apoyarnos, por estar con nosotros. 8 de la mañana por Telesistema Canal 11, pero nos sigue mucha gente a la medianoche por Coral y por el Canal 11. Yo les deseo un feliz fin de resto de domingo. Recuerden, mañana lunes Telematutino 11 junto a Jacqueline Morel. Ahí tenemos los titulares, los comentarios de los temas más importantes. Gina Almonte hablan los hechos, y como invitado tenemos al director de SENASA, Chanel Rosa Chupani. Así que no se pierdan mañana Telematutino 11. Que el Señor los bendiga, y recuerden, sigan comprando. Yo enfrenté un cáncer que se está agotando.